que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa fue la primera iglesia, la de Éfeso. A la segunda iglesia en Mirna, versículo número 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo número 17. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo número 29. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre es plural. Siempre es plural. Versículo número 11, el capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el último versículo del capítulo 3 del mensaje de Isaías dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor bendiga su palabra y añada la bendición del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. 13. Sí. Dicen que lo más difícil que hay es predicar sobre el Apocalipsis. A los pastores, ¿verdad? Es más difícil predicar del Apocalipsis o predicar otra cosa. Pero Apocalipsis es fácil si lo discernimos por el Espíritu. ¿Okay? Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación, el apóstol Juan, desterrado para la isla de Patmos, le viene esta revelación. Le da 7 mensajes Dios a las 7 iglesias, o sea, a 7 iglesias del Asia Menor, como un compendio de enseñanzas para que ellos estuvieran pendientes de lo que se avecinaba a la iglesia. Y le dice a cada una de las iglesias, le da un mensaje. A una la reprocha, a una, dos no la reprocha, a todas le da una bendición de lo que va a hacer ellos en el cielo, pero a todas. Pero a las 7 le da un mismo mensaje. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. ¿Por qué dice eso? Porque entendemos y comprendemos que en estos tiempos finales vendrían mucha gente que hablaría y no hablaría por el poder del Espíritu. Y lo que te está diciendo Juan allí, te está diciendo: trata de escuchar la voz de Dios. Trata de escuchar la voz de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Y hoy día, en este siglo tan tremendo que estamos viviendo, hay demasiados mensajes a las iglesias. Hay demasiados mensajes a las iglesias. Pero realmente, ¿cuál es el mensaje que Dios está dando a la iglesia? Realmente, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios a la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer hoy en día para conquistar el mensaje cautivador del poder de Dios en la iglesia? Dice la Biblia, en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. ¿Cómo dice? Repita conmigo porque usted vea. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de las almas. Amén. Ahora, si el Evangelio es poder de Dios, si usted no predica el Evangelio, le quitó el poder de Dios. O si usted predica un poder y no predica el Evangelio, ese no es el poder de Dios. Ese es el tema de los últimos tiempos. ¿Qué estamos predicando en las iglesias hoy en día? ¿Qué se está predicando en las redes hoy en día? ¿Se está predicando el Evangelio de verdad del Espíritu Santo del Dios vivo? ¿O se está predicando otro Evangelio que no es el Evangelio que dice la Escritura y que puso Jesucristo en palabras como el verbo de Dios?
Aleluya. Muchas veces, cuando venimos y fundamos una iglesia como esta, es una bendición de Dios. Esto es una bendición de Dios. ¿Me entiendes lo que le digo? Yo he estado en unas cuantas fundaciones de iglesia. Y es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a ser una luz que se va a levantar para este sector. Aleluya. Un foco poderoso del Espíritu. Y que se predique aquí el poder de Dios. Aleluya. Que el que entre por esa puerta consiga aquí a Jesucristo y la paz que solamente nos da Él. Amén. Gloria a Dios. Miren, cuando Jesucristo predicó esas iglesias, a la del Asia, a las 7 iglesias, hay unas iglesias que estaban medio choretas, estaban malitas. Hay muchas iglesias allí que se decían que eran judíos y no eran judíos, como algo como que parecía la realidad de hoy en día. Eran sinagogas de Satanás, dice. Entonces cuando uno ve esto, cuando uno ve estas cosas así, uno tiene que definir qué es el evangelio y cuál es el espíritu que está hablando a la iglesia. Es lo interesante de la palabra del Señor. ¿Quién está hablándole a la iglesia? ¿Quién nos habla a nosotros en el espíritu? Nos encerramos en el lugar secreto, como decía la canción de los muchachos, nos encerramos en el lugar secreto a escuchar la voz de Dios. ¿O es que el afán del mundo nos tiene confundido y no sabemos cuál es la voz del Señor? Aleluya. Ese es el tema. ¿De qué? De escuchar a Dios a sí mismo. Decía un pastor que ya partió con el Señor. Él decía que andar en el Espíritu era conocer a Dios personalmente. ¿Cuántos conocen a Dios personalmente? Aleluya. Tremendo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos podemos decir de verdad? Yo conozco a Dios, yo conozco a Jesucristo, yo conozco al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Yo conozco al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden decir? ¡Aleluya! Han tenido un encuentro con Jesucristo. El Espíritu Santo le habla y le dice y conversa con el Espíritu Santo y lo dirige y lo guía. Aleluya. Eso es andar en el Espíritu. Amén. Eso es andar por el poder de Dios. Eso es andar en el Espíritu Santo, Dios vivo. Cuando se inauguró la iglesia ya por Hechos, capítulo 2, cuando descendió el fuego del Espíritu Santo, ahí arrancó el fundamento de una iglesia. ¿En qué? ¿Sobre qué fue fundado? Sobre el poder. Sobre el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Sobre el poder del Espíritu Santo de Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Es el poder de Dios que tenemos. Las iglesias tienen que estar fundadas sobre el Evangelio y el poder de Dios. Aleluya. Que la gente vea y sepa que ahí se mueve Dios y que ahí está Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria. Por eso que Jesús le dice hoy, para ese mensaje de los últimos tiempos, yo le dice a la iglesia, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Oiga, porque hay muchas voces ahorita y tenemos que discernir la voz de Dios. Aleluya. Hay que discernir la voz de Dios. Tenemos que estar pendientes de cómo Dios nos está hablando y a quién Dios está enviando. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, yo tengo unas cuantas semanas en el Evangelio y yo nunca había visto tantos apóstoles y tantos profetas en el mundo. Y está bien que se levanten, pero que hablen conforme al poder de Dios, Aleluya. que hablen conforme a la palabra de Dios, Dios. que se ciñan al mandamiento del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo que trae a la gente. El Espíritu Santo añade a la gente a la iglesia. Dice la Escritura. Miren, el sábado tuvimos un culto allá en el silencio. Y llegó un señor
Y el Señor me paró a mí el domingo después del culto. O sea, nosotros tuvimos el culto el sábado y el Señor me habló el domingo a mí. Y Él me dijo, mi hijo, me dijo, vete, vamos para el culto, abuelo. Y el abuelo, no, ya está yendo el culto, nada. Y los nietos le dijeron, vamos para el culto. Y él, no es para ningún culto. Y resulta que él, entonces, no quería el culto. Y de pronto, dice que se fue a bañar y se estaba bañando y una voz le dijo, vete al culto. Gloria a Dios. Que te digan eso. Vete al culto. Y entonces dice, oye, pero que no estaba muy seguro que le estabas, no conoce la voz de Dios. Y la voz de Dios le dio esta palabra a mis pastores. Dijo, te voy a dar la segunda oportunidad. Gloria. ¿Y qué fue lo que predicamos allá? La segunda oportunidad. Dios lo envió porque el Espíritu Santo sabía que yo traía una palabra de la segunda oportunidad y Él no sabía lo que yo traía, pero Dios estaba en los planes de Él y Él estaba en los planes de Dios, aleluya, para la bendición y se salvo en el nombre de Jesucristo. Dios es su nombre, aleluya. ¿Por qué cree usted que usted está allí? Porque usted está en los planes de Dios. Porque usted tiene un propósito de Dios. Porque la unción del Espíritu Santo está sobre ustedes. ¿Para qué? Para catapultarlo al ministerio al cual Dios lo ha traído a esta tierra. Amén. Usted está aquí porque Dios le ha placido primero salvarlo y después ubicarlo en el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Dígale que está al lado suyo, busca tu puesto. Busca tu puesto. Ocupa tu puesto. Ocupa tu puesto. Ocupa el puesto que Dios te ha Ocupa tu dado. puesto. Tremendo. Tremendo. Eugenio, un evangelista de hace muchos años, andaba mucho con Gigi Ávila también en ese tiempo. Yo estaba muy joven. Dios le dijo, toma un avión y vete. ¿Hacia dónde voy? Vete. Y se fue. Él es venezolano. Se fue. Fue en Europa. En Europa Dios le dijo, agarra otro avión y vete. Y yo le digo, ¿dónde voy? Vete. Imagínate que Dios te diga así a ti, agarra el avión y vete. Este es un loco desadaptado. Dios no le habló fue el diablo. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Y él se fue. Y el avión, cuando dice que vete en ese avión, el avión decía China, Pekín, decía, oye, para allá no me voy a ir. Tú te montas en ese avión. Y se fue. Resulta que Eugenio llega a China y él hablaba, era oriental, más nada. Y llega a China y se sienta así, ¿y ahora qué hago yo aquí? Y llegó una gente por allí como pudo, rápido, se lo llevó, hablaba español, salieron de un hotel, lo metieron en un hotel. Ahí están enchufadas, están ¿Qué es de tu papá. Y pasó unos días allá. No. Y Dile resulta, que no se miren lo que puede, están resultó. enchufadas esas luces. Él conocía, él había predicado en Europa a unos chinos. Y los chinos se los consiguieron a él, al venezolano, en Pekín, por allá, bien lejos. De 1.300, de 1.500 chinos, resulta que él se paró donde estaban los amigos de él. Vive el Dios de mi alma. Aleluya. Es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Es Dios que nos mueve. Déjate mover por el Espíritu Santo. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo te mueva. Deja que te guíe. Deja que te hable. Y obedece. Aleluya. Y mira lo que pasó. Es tremendo lo que pasó con ese viejito. Él lo contó porque yo era el coordinador de los pastores de Caracas cuando él vino a Venezuela, hace unos 8 años atrás. Y entonces él contó todo esto y yo somos amigos. Y me dice, ¿tú sabes lo que me pasó? ¿Qué me pasó? Me invitaron a ministrarles, los chinos me mandaron a ministrarles a unos ministros que ellos los preparan para ser ministros dentro de 15, 20 y 30 años. ¿Ministro de qué? No, ministro de educación, ministro de la defensa, ministro de esto, de finanzas. Ellos eran como 40 muchachos, de la más lumbrera que había en la China. Los muchachos más que tenían esa capacidad mental
intelectual de su tiempo, a ellos los escogía delante de todas las universidades chinas, los metieron en un lugar y a este predicador Dios lo mandó para allá y le dijeron, tú no puedes predicar a esos muchachos. Y él le dijo, yo no sé, pero yo no sé hablar chino. No, tranquilo, esos muchachos hablan 5, 7, 8, 15 idiomas cada uno. Gloria. Y él se fue. Y bueno, voy para allá. Digo, voy para allá y predico. Y resulta que cuando llega, en la China hay algo muy interesante. En la China no se puede tener una Biblia, porque si te agarran con la Biblia, te meten preso. Si te agarran segunda vez, te vuelven a meter preso. Si te agarran tercera vez, si eres extranjero, te deportan. Y si eres chino y te agarran por tercera vez con una Biblia, según lo que él me contó, a usted lo mata. O sea que ser cristiano en la China tiene que ser de verdad cristiano. Y entonces este señor Eugenio, él llegó y le empezó a predicar a los muchachos el evangelio de Dios. Le decía, Jesucristo vino a la tierra y fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, y la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad, y Jesucristo fue y vino y resucitó al tercer día. Y él empezó a predicar su evangelio y se le paró y dijo, un momentito. ¿Tú estás predicando el evangelio de Cristo? Y él dijo, sí. Nosotros lo conocemos. ¿Cómo? Sí, nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque en la noche Jesucristo venía, se sentaba aquí y nos explicaba el evangelio. Yo no se quedó así como se quedó usted. Eso. Sí, nosotros lo conocemos. Jesucristo venía, se sentaba ahí y nos explicaba el evangelio. Nosotros no tenemos Biblia, o si que te predicamos cualquier cosa. ¿Qué quieres tú saber del evangelio? Le dijeron. Y él se quedó sorprendido. Y él le dijo, ¿cómo es posible que aquí ustedes conocen el evangelio? Porque aquí el evangelio no se puede predicar, y menos son muchachos. Menos a eso que van a ser los ministros de la China ahora, entre 15, 20 y 30 años. Y Eugenio dijo, ¿pero cómo es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es Jesucristo. Pero, Aleluya. aleluya. Ay, perdón, pastor. ¿Cuántas sillas había? Hay 99. Porque Dios siempre va por una ovejita. ¡Aleluya! Entonces, Eugenio Jiménez, de que estoy hablando, que muchos de ustedes, a lo mejor nosotros los mayores lo conocemos, algunos de ustedes. Eugenio Jiménez me dijo, mira Martín, yo me puse a predicarle y esos muchachos conocían más a Jesús que yo. Yo conozco a Jesús por fe, ellos lo veían. Y yo entendía a Jesús por el Espíritu, ellos lo tocaban. Yo entendía a Jesús por la palabra, Dios se la manifestaba. Y ellos dijeron, nosotros tuvimos un seminario con Dios aquí por 2 años. Por 2 años. Y él fue creyendo que iba a hablar con unas personas que no conocían el evangelio. Dios se ha encargado en la tierra de que su evangelio se tiene que predicar como él dice. Aleluya. ¿Me explico lo que le digo ahora? ¿Ah?
Dios se ha encargado de tener un remanente fiel, de predicar el evangelio como Él desea que uno predique su evangelio. Un evangelio fidedigno, un evangelio de la palabra, un evangelio de la escritura, un evangelio que no se diga más de lo que está allí, sino que se interprete y se revele la palabra del Dios vivo. Aleluya. Ese es el evangelio que Dios quiere. ¿Un evangelio de qué? De poder de Dios. Amén. Un evangelio de poder. Poder. No podemos tener un evangelio a veces pura propaganda. No, el evangelio tiene que ser poder de Dios. Aleluya. Amén. Poder del Señor. Poder de Cristo. Poder del evangelio. El evangelio tiene que ser poderoso donde va. Donde va, el evangelio tiene que a la prostituta convertirla a Cristo, al drogadito sacarle de la drogadicción, al que está enfermo sanarlo, al que está deprimido levantarlo, y al que está caído levantarlo para ponérselo en la frente al nombre del Señor. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es aquel que transforma vidas. Transforma vidas. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto ha sido transformado por el poder de Dios? Amén. ¿Cuánto Dios lo ha tocado su vida de verdad? Usted ha visto gente transformada por el poder de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Pero para que eso suceda, usted tiene que ir a Mateo 6:6 y a Mateo 7:7. Estar en el secreto de Dios. Aleluya. Si usted no está en el secreto de Dios, usted no va a escuchar lo que Dios dice a la iglesia. Tiene que estar en el secreto del Señor. Tiene que estar ahí de rodillas delante de Dios, humillante delante del Señor. Yo sé que este evangelio no es el evangelio muy popular que hay por allí ahorita, pero ese es el evangelio que tenemos que predicar. Un evangelio que la gente ore, ayune, busque de Dios y, como decía Jeremías, buscar las sendas antiguas. Preguntar por las sendas antiguas. ¿Cómo caminó Abraham? ¿Cómo caminó esos hombres de Dios? ¿Cómo caminó esos hombres de fe? ¿Cómo caminó Elías? ¿Cómo caminó Eliseo? ¿Cómo caminaron esos tipos que hacían tantas cosas que uno dice que parece que fuera un cuento? Pero si usted camina en el poder de Dios, eso se hace realidad en la vida suya. Aleluya. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Ese es el evangelio de Cristo. Yo fui con mi esposa a visitar una amiga que estaba en terapia intensiva, Zoraida Martínez, ¿no? Y Zoraida, habían 7 camas así. Y me dicen, ore. Y entonces, como ustedes saben que yo soy un poquito pentecostal y gritón así, entonces yo no puedo hablar tan bajito. Y yo me metí con la señora. Y la señora estaba en terapia intensiva y le digo a Zoraida, vamos a orar por ti. Y estaba esperando que ella estaba muy mal para morirse. Y le oramos al Señor, mi esposo y yo, en el piso 6 del Hospital Pérez Carreño, Caracas. Y ella se sentó en la cama y después se sentó en una silla. Y las enfermeras estaban que querían sacarme literalmente de ese lugar. Porque esa señora no se podía sentar, ni podía respirar, y eso estaba todo complicado. Y resulta que cuando terminamos cantando corito y ya sentados, nosotros adorando a Dios. Aleluya. Pero de pronto, mis pastores, de pronto se vino una gloria y que una presencia de Dios terrible allí, que yo ni sabía que eso iba a caer ahí, porque ni la esperaba. Y cae una gloria, yo siento que cae la presencia de Dios, y la presencia de Dios se expande a la izquierda y a la derecha, y abarca todo ese lugar. Yo, antes de entrar, había un muchacho que se había caído, que venía de Valencia a Caracas, se había caído y los carros le pasaron por encima y le habían aplastado la cabeza y el cerebro. Y el papá, yo hablé con el papá antes de entrar, el papá me dijo, vengo a despegar a mi hijo, pero mi esposa no ha llegado. Cuando mi esposa llegue, vamos a despegar a mi hijo entre los dos. Vamos a desconectar. Yo le dije estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y cualquier cosa puede suceder. Hay milagros en Dios. Y él se me quedó viendo así como que, y lloraba.
yo me metí y oré por Zoraida. De repente, cuando vino esa gloria, cuando yo volteo, la señora de al lado, yo no le oré, ojo, yo no le oré a más nadie allí. La señora de al lado se sentó en la cama. Y yo veo la cosa y digo, ay, esto se puso peligroso aquí. Y de repente el muchacho de la esquina levantó, ¿te acuerdas, Blanca? ¿Levantó qué? El brazo, así que hizo así. Y lo bajó. Y después levantó una pierna y la bajó. Y cuando eso pasa, eso se formó el alboroto del siglo. Eso llamaron a cuantos doctores, médicos, enfermeras había. Eso se llenó de gente y empezamos a orar. Y yo empecé a orar y a darle la gloria a Dios porque la señora ya se sentó, la de aquella se paró, aquella se salió de la broma. Y resulta ser que la enfermera dice que mire, sálgase de aquí, me dice. Y yo me salí. Cuando yo me salgo, el milagro más grande que haya sucedido ahí, ese muchacho Dios lo levantó de allí. El muchacho se levantó vivo. Y entonces la enfermera me dijo, ¿y qué pasó con esos instrumentos? Todos los instrumentos de terapia intensiva se apagaron. Gloria a Dios. ¿Y cómo tú puedes apagar? Si usted apaga, se mueren. Se mueren. Todos los siete se apagaron. Y la enfermera dijo, ¿qué cosa? Esto es lo que está pasando. Y yo le dije al hijo y a la que estaban allí, es que Dios se metió en este negocio aquí. Aleluya. Y cuando Dios se mete, el poder de Dios baja. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, donde nosotros vamos, donde el creyente va, tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo. O para bueno o para mal. O que te tiren un peñonazo, está bien. O que alguien se ponga, no, está bueno. Que alguien se sale, es también. ¿Por qué? Porque siempre tiene que suceder algo cuando un hijo de Dios predica la palabra santa de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.